El movimiento liberal mexicano es resultado tanto de ideales liberales extranjeros como de los factores propios de la sociedad novohispana. El liberalismo francés se encontró de cara a una sociedad forjada en el derecho eclesiástico. De ahí que a pesar de la corriente liberal, al culminar el movimiento independentista mexicano naciera un Estado libre y católico. Lorenzo de Zavala señaló el sentido de pertenencia a un Estado ajeno a la corona española. Aunado a esto, el nacimiento de los Estados Unidos y las ideas de la Revolución Francesa ocasionaron que de pronto temas como independencia y derechos civiles fueran considerados y anhelados por sus habitantes. La censura de los textos de corte liberal y el analfabetismo imperante en esta época retrasaron el contagio de los ideales del liberalismo. Sin embargo, halló su lugar en la clase media del clero y abogados. Ejemplo de estos clérigos fue Fray Servando Teresa de Mier, quien fundamentado en el justnaturalismo racionalista y la teoría contractualista, intentó conciliar los deseos liberales con el derecho tradicional español. No resulta extraño, pues, que los pilares militares del movimiento también fueran curas. El 15 de septiembre de 1810 inicia el movimiento armado, con don Miguel Hidalgo a la cabeza del mismo. Como resultado de las corrientes ideológicas y en plena lucha de independencia, se crea la Constitución de Apatzingán en el año de 1814, de carácter democrático liberal, y dictó la independencia, división de poderes, libertades sociales como imprenta, libertad de trabajo. Sin embargo, en el mismo tenor que los sentimientos de la nación, mantiene las ventajas que ejercía el clero sobre el Estado, dejando así un corte conservador a la misma. Finalmente encontramos en Vicente Rocafuerte una inclusión de las ideas liberales europeas, españolas y el norte, centro y sudamericanas. Es pues un observador de situaciones reales evaluadas mediante los conocimientos teóricos que habría adquirido. Nació pues el Imperio Mexicano. La nueva nación tuvo que enfrentarse a problemas políticos, administrativos, económicos y geográficos. El pésimo estado de los caminos, el deterioro de las ciudades, la separación de algunas provincias de la capital y las grandes distancias para acudir a los tribunales volvían imposible el acceso a la justicia. Sin embargo, la búsqueda de exacta igualdad entre las provincias y la capital nuevamente encontraría influencias internacionales. Las federaciones alemana y holandesa y el trámite de la Constitución de los Estados Unidos del Norte eran prueba fehaciente de que un gobierno federal era posible. Desde ese momento, el constituyente se dividió en dos grupos, los federalistas y los centralistas. Los primeros afirmaban que el federalismo no introducía división, sino permitía la unión, que no dividía a los pueblos como enemigos, sino que repartía la administración para un mejor gobierno. Por su parte, los centralistas pugnaban que los conflictos entre estados y regiones serían permanentes, que la falta de pobladores imposibilitaba el federalismo. Como resultado de las discusiones se tuvo el proyecto de acta constitutiva. El mismo reconocía una nación como república representativa, popular y federal, a los estados independientes, libres y soberanos en lo que tocaba a su administración y gobierno interior. Además, tenía un listado de los estados que integraban la Federación Mexicana. Le daba atribuciones al Congreso Federal y en sus artículos 16 y 18 la naturaleza y facultades del Ejecutivo Federal. Nacieron entonces el grupo político denominado Los Científicos. Se trataba de un grupo de la burguesía mexicana, mismos que apoyaban su filosofía en que la libertad no estaba garantizada para todas las personas, que la libertad era un bien a buscar, y el método para seguirla es el que sigue. El trabajo te da orden, el orden te da progreso, y solamente una sociedad que ha llegado a su máximo punto de progreso puede aspirar a la libertad. El manifiesto de Pedro Gutiérrez es un ejemplo de documento científico. Dictado en San Luis Potosí, decreta que el derecho se consigue por el trabajo. Estimula la desigualdad de derechos y la represión de actos del desorden por ser contrarios al progreso. En 1892, don Justo Sierra, otro de sus exponentes, crea el partido Unión Liberal, mismo que incrementa las atribuciones del Ejecutivo que están limitadas en la Constitución, limita al Legislativo, impone penas a quien no vote y otorga el voto solamente a los letrados. Es un ejemplo del pensamiento de Spencer, donde a menor gobierno no hay mayores libertades. Sin embargo, este no genera orden, y sin orden no hay progreso. El punto más alto en el poder para los científicos llegó cuando su candidato presidencial, don Porfirio Díaz, ocupó el Ejecutivo Federal.
tuvieron la libertad económica que estaban buscando. México conoció un crecimiento cultural, industrial, económico y agrario como nunca antes había visto. Sin embargo, tanto desarrollo, tanto crecimiento, era solamente motivado por la semiesclavitud en la que vivían las clases bajas de nuestro país. Los agrarios eran explotados, los mineros vivían en situaciones deplorables. La mayoría de las personas vivía de lo poco que podían recibir de las haciendas. Las diferencias entre minorías y mayorías se vuelven abismales, nace el clamor por justicia e igualdad. Flores Magón, un anarquista, crea en su periódico Regeneración la única crítica al régimen de Díaz. Sin embargo, al ser perseguido, se exilia en Estados Unidos y así pierde sus influencias. El Partido Nacional Antirreeleccionista nace entonces. Francisco I. Madero está a su cabeza. Crea el Plan de San Luis, en el que convoca a la lucha armada tras no ser reconocido como victorioso en la elección en la que participa. No fue secundado sino solamente en Chihuahua, Sonora, Durango y Coahuila. El apoyo fue más popular y rural que el de la clase media que esperaba. A su regreso se alzaron Morelos y Guerrero. Porfirio Díaz no tuvo otra opción que renunciar. Zapata, Villa y Orozco nacen como caudillos populares defendiendo el derecho de los pobres. Madero, sin apoyo, se vuelve víctima del traidor Victoriano Huerta, quien lo ejecuta junto a Pino Suárez. Venustiano Carranza, un constitucionalista de corazón, declara el Plan de Guadalupe. Se levanta en armas entonces contra Victoriano Huerta. Asimismo, Obregón y Plutarco Elías Calles, excombatientes, no reconocen el gobierno de Huerta. Zapata y su movimiento agrario social lo desconocen también. Villa, por su parte, se alza en armas en el norte y avanza hacia la capital. Derrotado el enemigo común y firmados los tratados de Teoloyucan, entramos en una fase que se hizo llamar Guerra de Facciones. Se trataba de un enfrentamiento entre los que buscaban soluciones sociales y los que buscaban soluciones legales, es decir, villismo y zapatismo contra el carrancismo. Finalmente, don Venustiano Carranza vence a Villa y a Zapata. Se firma entonces la Constitución de 1917. Es un parteaguas, pues cambia de una revolución destructiva a un gobierno constructor. La temporalidad de firma de la Constitución de 1917 trae consigo resultados impresionantes. Se reconocen empresas privadas y estatales, la propiedad privada y la colectiva. Además, tiene muy marcado un internacionalismo propio. Con el país saliendo de guerra y un poder ejecutivo con nuevas atribuciones, la competencia por ocuparlo se volvió un baño de sangre. Se declaró la guerra cristera, se asesinó a casi todos los caudillos. Para solucionarlo y crear un ambiente político estable, se crea en 1929 el Partido Nacional Revolucionario.